Bien, entonces, bueno, les decía que empezamos en esta parte introductoria de la codependencia con nuestro cuaderno que se llama Pelando la cebolla. Ahorita les voy a platicar por qué se llama así. Y bueno, les invito a alguien si le gustaría dar lectura. Vamos a ir leyendo estos puntos y comentándolos. ¿Alguien me quiere ayudar a la lectura? Yo, Adelante, Sofía. ¿lo puede hacer más grandecito? Porque no veo bien. Tú lo puedes Pero hacer en tu teléfono. déjame Tú ver, lo puedes déjame ver. ampliar. Permíteme, porque luego hago. Ya. Muchas gracias. Soy Sofía, neurótica. Muchas gracias por este servicio. Dice, un programa para la rehabilitación de la codependencia. Este programa nos permite compartir nuestras experiencias, fuerzas y esperanzas en un esfuerzo para que exista libertad y paz en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, y dejar atrás las ataduras y la confusión, conflictos en nuestras relaciones con otros y en nuestra niñez. Algunos nos criamos en un entorno familiar donde existían adicciones, para otros, en cambio, no fue así. Pero en cualquier caso, nos hemos dado cuenta de que en nuestras vidas la codependencia es una conducta compulsiva, profundamente enraizada, y que proviene de un sistema familiar con distintos grados de disfuncionalidad. Todos hemos experimentado el trauma doloroso del vacío de nuestra niñez y de las relaciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas. ¿Hasta allá? No, si quieres, Hasta, termina. Esta es nuestra ah, introducción de ok. codependencia. Sí, gracias. Hemos intentado utilizar a los demás como ser nuestra pareja, nuestros amigos y hasta nuestros propios hijos como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y también como una manera de compensar por las pérdidas emocionales de nuestra niñez. En algunos casos, nuestras historias personales también incluyen otras adicciones a las cuales hemos recurrido para tratar de lidiar con nuestra codependencia. Todos hemos aprendido a sobrevivir en la vida, pero en CODA estamos aprendiendo cómo vivir la vida mediante la aplicación de nuestras vidas diarias y en nuestras relaciones presentes y pasadas, de los 12 pasos y de los principios de vida que hallamos en CODA. Experimentamos una liberación de nuestros propios estilos autodestructivos de vida en un proceso de crecimiento individual. Cada uno de nosotros va creciendo a su propio paso y continuaremos haciéndolo mientras nos mantengamos receptivos día a día a la voluntad de Dios o a nuestro poder superior para nuestras vidas. El compartir nuestras experiencias en nuestra manera de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del control compulsivo de nuestro presente. Independientemente de cuán traumático haya sido su pasado o cuán desesperanzado le parezca su presente, el programa de Codependientes Anónimos ofrece la esperanza de un nuevo día. Ya no debería depender de los demás como fuente de ese poder superior. Esperábamos que aquí encuentre una nueva fuerza interior para convertirse en la persona que Dios tuvo en mente, un ser importante y libre. Hasta ahí, Gracias, ¿verdad? Sofía. Sí, gracias, muy amable. Bueno, me gusta leer esto como introducción, aparte que viene así en nuestra literatura, porque pues es como el enunciado que ahorita escuchaba de ustedes, ¿no? Y que yo al principio cuando está, ay, ya otra vez, ¿no? Ya hasta me lo sé de memoria, ¿para qué lo ponen todo el tiempo, ¿no? Pues justo es porque cuando yo vengo a trabajar sobre la solución, pues para mí también es importante estar
identificando y viendo claramente que la enfermedad es parte de eso también, ¿no? Y que yo necesito estar recordándome, ¿no? Como en esta primera parte que el vacío de la niñez es el que me hace relacionarme de esa manera en la vida, porque no se me va a olvidar, o sea, esa forma en la que yo me sentí abandonada, me sentí, este, pues sobre todo creo que el abandono fue una de las cosas más fuertes, emocional, porque no era físico, era un abandono emocional. eh, Eso fue como que el dolor quizá más grande, ¿no? Ser ignorada. Y eso hace que cuando yo vengo a mis relaciones del presente, alguien que no me contesta, que me deja en visto, ¿verdad? O alguien que yo pregunto algo y no me responden, revive en mí ese dolor de la niñez, ese vacío que tuve de hace tiempo. Y bueno, pues hoy lo que a mí me funciona es estarme haciendo consciente de ello y decirme, a ver, recuérdate que la gente no te lo está haciendo por lastimarte, recuérdate. Y ahí estoy, ¿no? Como muy atenta y muy alerta a esos comportamientos pues, que están ahí, ¿verdad? Que de una u otra manera, pues me están, me hacen sentir o que me generen esa parte incómoda, ¿verdad? Y bueno, pues estar muy alerta con eso. También otra de las cosas que dice esta introducción o que en este texto se plasma, pues es como yo puedo estar utilizando a los demás por mucho tiempo, a la pareja o a personas a las que yo creo que deben de tener pues darme esa valía, ¿verdad? Identificarme que si, por ejemplo, si soy la mejor mamá, que si soy la mejor pareja, que si soy la mejor hija, que si soy la mejor trabajadora, que si soy la mejor, y empiezo, ¿no? A buscar en eso, pues compensar, ¿verdad? De alguna manera, esa pérdida pues, de la niñez o ese sentirme ignorada, no ser importante. Y bueno, pues entender que en Coda o la esperanza que me gustaría hoy transmitirles o que yo les puedo compartir es que estoy aprendiendo a vivir de una manera diferente mediante la aplicación de estos elementos, de esto que a mí me va dando en mi vida diaria, pues voy entendiendo que los 12 pasos son un manual de vida, ¿verdad? Que yo me tengo que reconocer impotente ante los demás, en este caso cuando hablo de mi codependencia, que tengo que creer en que Dios me va a ayudar a dejar ese control, esa manipulación, ese querer que los otros hagan lo que yo creo que está bien o simplemente esa obsesión mental por esas personas o con quien yo me esté relacionando. Y también, bueno, si hablo del uno 2 y 3, ¿verdad? De que yo creo y confío en que Dios se va a hacer cargo y entonces le dejo mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en este proceso de crecimiento individual, receptiva a esa voluntad de mi poder superior, queriendo escuchar a otros, identificándome de cómo a lo mejor algunos eh, todavía están igual que yo en el dolor, o también cómo ya le están haciendo, o cómo ya lograron superar. Y ahí a través de estar trabajando con otros, pues voy haciendo, ¿verdad? Esa parte. Y bueno, pues al final creer que puedo ser un ser importante y libre. Pues aquí la primera parte, compañeros, me gustaría que alguien que podamos a lo mejor tomarnos, no sé, 3 minutos, 4, para que todos participemos. Recuerden que justo el taller es porque es de participación. Si alguien se identifica con esto que la compañera Sofía leyó, que yo les estoy comentando de mi vida, si alguien dice sí, yo en eso también voy. Adelante, Vero, te escuchamos. Vamos a autorregularnos, ¿les parece? Entre 3, 4 minutos para que podamos participar todos y podamos, pues hacerlo más interesante. Adelante, Vero. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. ¿Sabes algo? Muchas veces yo me preguntaba por qué el que me dejaran en visto, no me contestaran, pero incluso la sensación, algo que yo no podía entender, era de que se me hacía muy tonto que la gente que se iba del chat me sentía abandonada. Yo decía, pero ¿por qué se van? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal o qué hubo mal, no? Me lo agarraba muy personal. Y recuerdo que alguien me dijo justamente eso. Me dice, es que vete a tu infancia. Es que
Todos tienen el por qué irse o por qué se están yendo. Y me empezó a decir muchas cosas, pero yo no había visto eso. Yo sí decía, es que siento un vacío. O sea, incluso muchas veces llegaba y como borraba, no quería que nadie viera. Y se me hacía tal vez tonto, pero no me estaba dando cuenta que eso iba muy ligado a ¿por qué no me contestan rápido? Pues, ¿qué está pasando, no? O tal vez porque no he recibido un mensaje de alguien importante en mi vida el día de hoy. Y cuando me gustó mucho en esto que dice el programa para la rehabilitación de la codependencia. Y ahorita que lo estaba leyendo dije, wow, ahí está mucho de lo que es la explicación, de lo que estaban explicando. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera, por compartir. Adelante, ya te escuchamos. Hola, buenas noches. Ahorita que hablaban de la ansiedad, de cómo cuesta trabajo, ¿no? Dejar que te contesten los mensajes, o sea, en verdad que sí lo siento, ¿no? No he querido, investigar, ¿no? Si alguien está en línea y no me está contestando porque está ocupado, pero está en línea y está platicando con alguien, o llámese mujer o hombre, ¿eh? O no me quiere contestar, ¿no? Esa parte de entender ahorita que decías, ¿no? No, no eres tú, o sea, regrésate, ¿no? Porque yo, yo he visto gente que no le contestas el mensaje en tiempo y te dice, ay, sí, de veras, ya se me había olvidado, ¿qué pasó? Así, ¿no? Pero sin enojarse, ¿no? Y yo son cosas que no puedo, o sea, yo sí me enojo y digo, ¿cómo se te va a olvidar que te mandé un mensaje, no? Y hasta te lo recordé otra vez, ¿no? Entonces esa ansiedad, ¿no? Sí tiene que ver con el abandono y el estar incluso pensando que los mensajes no se escuchen agresivos, no se escuchen esto, que sean amables, pues para precisamente, ¿no? No no hay esa parte de que, ay, no, lo dije muy rudo, lo dije muy esto, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Gracias, Aiden. ¿Alguien más quiere compartir si se identifica con lo que está en el texto o si, Yo, o qué piensan? Sofía, yo tengo mi manita alzada, pero no se ve, creo. Soy Sofía, adelante. neurótica. Muchas gracias por este tema, qué bárbaro. Yo soy de las personas que si mando un recado o un texto o algo y no me contestan, de verdad, no puedo concebir, no me cabe en la mente, digo, ¿cómo es posible que no contesten? Son unas maleducadas, no tienen conciencia, no tienen atención. Con mis hijos lo mismo, pero no digo nada porque ellos ni caso me hacen. Pero y de verdad, yo digo, pero ¿cómo es posible que se les olvidó? ¿Cómo que se les va a olvidar? Y también, si voy a un lugar y no me saludan, uff, me siento tan rechazada. Y un día yo cuando oía que las heridas de la infancia, yo dije, yo no tengo ninguna porque a mí nadie me ha hecho daño. Y viéndolo bien, las tengo todas y remarcadísimas, especialmente abandono, el rechazo y la injusticia. Y pues yo ni sabía, ni sabía. Y hasta la fecha de veras, ¿eh? Para terminar, fui a Europa con mi hija en una excursión. Y yo dije, no, pues ahora nos las vamos a pasar bien contentas, nos vamos a sentar a comer. Y no, ni caso me hacía yo, cómo, no dije nada, pero cómo me resentí. Hasta un día no salí porque cómo lloré. Dije, ¿cómo es posible que vengo con ella y ella se va a otra parte? No lo pude concebir. No le reclamé, no le dije nada, pero no concebir. Eso es todo. Muchísimas gracias por este tema. Gracias, compañero. Bueno, seguimos, pero la idea es que se vayan identificando. Si hay alguien más todavía, podemos hacer un compartir más de esta parte, a lo mejor, no solo de la infancia, sino también, pues, por eso como nuestras relaciones del pasado se reflejan en las de ahora, ¿no?
O a lo mejor también en la parte de donde yo también me identificaba mucho de no depender de los demás, ¿no? O sea, ¿cómo pongo yo a los demás como mi poder superior? ¿Cómo hago a las personas mi poder superior en esta parte que dice, ya no depender de los demás como fuentes de ese poder superior? Adelante, Gaby. Muchas gracias por el servicio, gracias por la unidad. Soy Gabriela, comedora compulsiva. Híjole, yo no entiendo de dónde salió esto, pero lo que estoy escuchando es justo lo que me estaba pasando ahorita. Descansé ahorita que me contestó una sobrina. Le mandé un mensaje el viernes y hasta ahorita me escuchó. Y bueno, escuchando a las compañeras, igual yo, indignada. ¿Cómo es posible? ¿Y qué tal si hubiera sido una emergencia o algo similar? Había tenido ella un resentimiento conmigo hace poco y entonces yo creí que hasta me tenía archivada. Yo dije, no me tiene bloqueada porque puedo ver su perfil, pero me tiene archivada. Y yo estaba encolerizada. Hice mi paso 10 hoy porque de verdad estaba yo indignada. Eh, ¿Cómo nada más se acuerdan de lo último que hice de poner un límite a una persona muy cercana a ella, pero no se acuerdan de todo lo que hice por ellos cuando estaban chicos y el tiempo que les dediqué y bla, bla, bla? Y no pasaba de ese diálogo. No, mire que mi codependencia es impresionantemente grande, sobre todo con mi gente cercana. Y más con esta sobrina que es mi segunda ahijada de bautismo y que creí que se había acercado conmigo a mí para hacer un vínculo y fue pues para venderme un seguro. Y entonces ahí fue donde se hizo ahí como un roce entre las dos y ahora que le pedí que me llamara por una situación que íbamos a ver, por un paquete que tenía que recoger y que no me había contestado, yo dije, ya no le voy a hablar. Ya si la veo en la Navidad y no lo recogió, ayúdame, señora, a no reclamarle, porque, bueno, por supuesto que lo único que quería era reclamarle. Bueno, pues ahorita todavía no puedo ver mi parte decente. Lo único es que sí, eh, ahorita estuve a punto de reclamarme en el chat cuando le contesté y afortunadamente no lo hice. Nada más le dije, mándame tu foto de perfil, por favor, porque está muy linda. En una fotografía donde ella está con dos cuadros que hizo divino y fue lo que le contesté. Afortunadamente no fue ningún reclamo ni nada, pero cómo le quise ahorcar. O sea, la verdad sí la quería, le quería reclamar. Obviamente ahorcar no, pero sí estaba yo muy enojada. En fin, gracias. Gracias por tu compartir. Y justo es lo importante que nos identifiquemos con el que escuchamos de otros. Adelante, Marco. Buenas noches, Marco, neurótico en proceso de recuperación. Bueno, la posición, lo que yo quiero plantear es lo siguiente, ¿no? Que ya cuando estamos como en una edad mayor, avanzada, muchas veces pasamos a ser como una carga pues, para nuestros hijos. Hay hijos que, bueno, que se olvidan y aparentemente esto es como que ya un compromiso y una deuda que ellos tienen, que bastante que los acobijamos y estuvimos pendientes de ellos, de sus, bueno, incluso desde sus teteros hasta, hasta sus enfermedades, sus hospitalizaciones, sus emergencias, eh, sus crisis, sus estudios, bueno, los mimos que les dimos, estar pendientes, incluso los que son profesionales, de cómo los ayudamos, cómo, donde la educación no es
no es gratuita, cómo le pagamos sus estudios, eh, y así sucesivamente. Entonces ellos como que se les olvida y aparentemente pues esto es como que hay un compromiso de parte de ellos de cuidar pues a sus padres cuando ya están en esa edad avanzada. Aparte de eso, yo pienso que es bíblico, que los hijos que son buenos hijos tienen, como decir, larga vida y también generalmente les va bien pues, en la vida. Muchísimas gracias, esa era mi participación, gracias. Gracias por tu compartir. Y bueno, justamente desde esto que nosotros estamos viviendo y cómo podemos pues identificarnos con con esta cuestión de la codependencia, qué situaciones estoy teniendo o cómo las estoy viviendo, vamos a leer un poquito más para poder entender de, de este, de este tema, ¿verdad? Hace un rato decía aquí que, que conforme vamos este, quitando las capas de la cebolla, ¿no? Aquí es donde vamos a comentar un poquito. Em, ¿Alguien me quiere ayudar a leer? A ver si por aquí se ve, yo creo que sí se ve bien. No se ve, está en ¿No se negro. ve? Ah, según yo ya estoy compartiendo, a ver, va de nuevo. Ah, aquí. Ok. Ahí ya se ve, está cargando. Ujú. Ahora sí. No, todavía no. No. Y qué raro porque yo sí lo Oh, veo. ahí sí, ahora sí. Ahí ya. Ok, muy Sí. bien. ¿Alguien le gustaría ayudarme con la lectura? Si quieres, yo puedo hacerlo con todo gusto. Gracias, Humberto, por favor. Bueno, gracias. Soy Humberto, neurótico en un proceso de recuperación. Voy a acomodar esto. Dice, para entender profundamente nuestra codependencia, miramos hacia adentro, en un trabajo continuo de pelar la cebolla. La cebolla representa el dolo de nuestra niñez y el darse cuenta de cómo este impacto adversariamente cada fibra, perdón, para darse cuenta de cómo este impacto adversariamente cada fibra de nuestras vidas. Nuestra meta es llegar gentilmente a un nuevo nivel de entendimiento del dolor que todavía cargamos, pero del que todavía no nos hemos recuperado lo suficiente hasta ahora. Comenzamos por definir nuestra codependencia. A un nivel emocional necesitamos superar el trauma de la niñez que manejaba nuestro auténtico ser para sobrevivir, para comprender lo que significa haber sido un infante totalmente indefenso que solo dependía de los padres inapropiados o ausentes. Consideramos la relación con nuestros cuidadores primarios. Nos daremos cuenta de que fuimos mal educados para cubrir nuestras necesidades. Algunos de nosotros tomaremos las fallas de nuestros cuidadores, incluyendo el sinfín de sentimientos de disgusto contra nuestros cuerpos y sus funciones. Experimentaremos control y objetivación a través del lenguaje, insinuación, envolviendo y o abandonando. Quitar las capas es necesario ¿Te para la parece si está ahí? intensidad. Ok, Sí, está ahí bien. podemos dejar, Humberto, gracias. Sí, ¿Tú quieres sí, sí. comentar algo o si no es ahora Sí, adelante, me gustaría, sí? bueno, claro. Bueno, Priscila, muchas gracias. Yo estoy atento a cómo se va quitando esas capas, porque naturalmente como ser humano yo dependo de otros seres humanos. Más bien sería enfermo pensar que soy independiente y que no necesito a nadie. Lo que estoy atento es de entender la codependencia, de qué manera. Por ejemplo, eh, yo también soy miembro de otra agrupación como Alanon y ahí se, se maneja el tema mucho de la codependencia, de tratar de cambiar a esa persona, de
de pensar que lo puedo ayudar, que está en mí que él salga adelante de la adicción. Y así fue que hace unas 24 horas también entré a este programa de Alanon. Pues bueno, ahí la misma situación pues se da al mismo punto. Soy yo el que tengo que asumirme y verme de cómo quiero controlar. En realidad, a mí en lo personal me molesta mucho las personalidades abrasivas, intensas, controladoras. Hoy, por ejemplo, en mi presente, tengo esa situación con mi pareja, la cual califico, digamos, de una persona neurótica, pero obviamente sin programa. Yo, pues, no estoy recuperado, pero puedo entender ya un poco más. Puedo entender que mi extremo, y no sé ahí, Priscila, si me puedes ayudar a aclararme, porque yo me ubico en el otro lado de la balanza, soy sumamente complaciente, permisivo, me cuesta poner límites, me cuesta decir que no, busco no molestar a la gente, que no se incomode, soy extra diplomático, ¿verdad? Doy una explicación cuando no tengo que darla. eh, Me genera culpa pues, ver que a una persona se agobia por algo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, siempre veo hacia los demás con una amplitud y con una angostura hacia mí. Esto me causa daño porque eh, como neurótico me importa mucho la imagen, ¿verdad? Y sobre todo, pues esa hipersensibilidad de, de no molestar, de que la gente esté muy bien, entonces no sé si son rasgos de codependencia. Gracias, Priscila. Gracias, Humberto. Bueno, por ahí te voy a invitar, no por... Te voy a responder desde mi experiencia, pero también te voy a invitar a que, como ahorita está quedando grabado, nosotros estuvimos hablando 3 sesiones de lo que fueron los patrones, que es lo que tú preguntas como rasgo. Nosotros nos identificamos a través de patrones de codependencia, que por ahí si te quieres echar una buceada, por ahí vienen ya están descritos, te ayudaría mucho a lo que me preguntas. Pero bueno, en esta libertad de tema me voy a permitir, me dicen si no es adecuado, pero me gustaría salirme un poquito de la codependencia y ligar con lo que está diciendo, porque va muy ligado. A lo mejor en tu familia, en la familia de ustedes no haya un alcohólico, pero sí haya una persona, bueno, ahorita no como lo vemos, neurótica, una persona que está afectada de sus emociones y no precisamente en un consumo específico, ¿verdad? Del alcohol, pero puede ser un consumo de comida, puede ser un consumo de nicotina, de, no sé, o sea, el ya usted sabemos cuáles son los patrones o cuáles son las características de una persona adicta, ¿verdad? Y justamente desde ahí hay mucha conexión con la codependencia porque mi relación se ve alterada y aquí lo acabamos de leer. Por eso les digo, me va a salir un poquito, pero es lo mismo. Aquí dice que para comprender lo que significó haber sido un infante indefenso, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que yo de infancia viví que no se me permitió o que me afectó? ¿Cómo, cómo mis cuidadores primarios y quiero ser muy cuidadosa porque aquí no estamos buscando echarle la culpa a nadie, solo queremos entender cómo es que yo, decía el compañero, ¿por qué soy tan complaciente? Y yo les voy a contar mi historia. Les dije que en casa hubo alcoholismo y también, pues obviamente al haber alcoholismo, la persona que cuida al alcohólico, pues ya se va identificando como que está en esa característica codependiente, cuidando a toda la familia, nos vemos afectados, porque la atención se la está llevando, el foco la está llevando el adicto. Y en el caso en el que yo les puedo compartir es que mi papá no era una persona incluso así como que
pues digamos así como violento ni nada, ¿no? O sea, solo que cuando bebía, pues se alteraban y se iba a la calle, o la preocupación que generaba, ¿no? Como cualquier adicto. Y en esa preocupación, pues les digo, se lleva toda la atención el adicto, ¿no? Entonces el resto de la familia se queda sin esa atención. Aparte de que, pues la persona que tendría que proveer la seguridad o hacernos sentir como niños, por ejemplo, yo como niña segura, pues eran los cuidadores primarios, ¿no? Papá y mamá, y en este caso, pues mi papá bebiendo en la fiesta, en la parte divertida, y mi mamá cuidando a su borracho, y pues entonces, ¿quién me pela, no? O sea, ahí es donde está esa parte de abandono emocional del que yo les hablaba, porque si bien, pues no carecí o siempre hubo alguien que me cuidara, no estaba sola del todo, pero no había ese acompañamiento emocional que un niño necesita para su desarrollo, para la madurez, para la seguridad. Y ahí es donde comentábamos hace un rato, ¿no? El que me siente ignorada, el que no sea importante, en la herida de abandono, pues tiene que ver con que, pues, están de acuerdo que un alcohólico, pues, no podía ni con o sea, apenas está pudiendo con lo que tiene que hacer. Mi papá no era disfuncional, o sea, era funcional, pues me refiero, trabajaba y demás, pero el mismo hecho de mi mamá estarlo cuidando a él, de estar pendiente y todo, pues hacía que hubiera ese descuido, ¿no? Y les digo, no es con el afán de justificar ni tampoco señalar ni juzgar a nadie, ¿no? Hoy entiendo que, que también, pues como seres humanos, desde sus defectos, y dieron mucho, o sea, yo no podría hoy decir o acusar o recriminar, ¿verdad? Simplemente es entender que mi manera complaciente de ser, de querer ser, de agradar a los demás, de ser validada, de la inseguridad que me generó, de la baja autoestima, tuvo que ver con esa situación disfuncional en mi familia que se manifestó con el tema del alcoholismo. Y al final no es que yo esté culpando a nadie, les digo, sino que yo entienda que al tener mis cuidadores, dice aquí, las fallas de nuestros cuidadores es lo que nos llevó pues a que nosotros también tuviéramos, o sea, que no nos cuidáramos o que no tuviéramos yo, por ejemplo, si hablo del autocuidado, si yo veía que ellos se descuidaban en su manera de comer, en su manera de vivir, que era algo muy de muchos excesos, pues ¿qué creen que iba yo a aprender? Y no es porque me estuvieran criando mal, ¿verdad? Sino que era lo normal dentro de mi familia. Pero al ver o al experimentar, ¿no? Todo eso, era muy ambiguo porque a pesar de que les digo, cuento esta parte, ¿no? De excesos y demás, también había una restricción cañona, pues claro, el control que viene al descontrol. O sea, había una restricción muy fuerte, había pues, no es que no me pudiera expresar, pero era como una crítica muy severa, como lo que debo de hacer, lo que está bien y lo que está mal, y siempre había un juicio. Y de ahí que, bueno, pues, esa hipervigilancia y ese hacia afuera, como lo mencionamos hace un rato, querer estar hacia afuera agradando, muy pendiente de lo que los demás digan, lo que los demás opinen. Pues todo eso tiene que ver con mi historia, por eso que ahorita que a lo mejor tú estás escuchando la mía, te puedas identificar, pero va a tener una característica muy peculiar lo que tú viviste o cómo se dio esa ese acercamiento en los cuidadores para cómo lo estoy viviendo yo. En ese abandono, por ejemplo, cuando yo era muy pequeñita, de bebé, pues, hay recuerdos, pero también hay cosas que la familia cuenta. Pues en el trabajo, ¿no? Estar siempre trabajando y en una situación muy particular en la que vivía mi familia, que no quiero ampliar mucho para no quitar tiempo. La situación era que me dejaban ahí en el corralito, donde está, y alguien me estaba viendo desde lejos, pero yo no veía a esa persona. O sea, sí había alguien cuidándome, pero yo no lo veía. Y yo lo que siempre sentí, pues, fue ese abandono, esa soledad, ese vacío del que hace un rato leíamos. Y que ya ahora entendiendo, hilando y pues trabajando también esta parte
de la infancia, de las heridas de infancia y del niño interior, pues me doy cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Con que yo me sentí abandonada, les digo emocionalmente, porque afortunadamente pues nunca me pasó nada, no me lastimé, no me caí, no me abusaron, no nada, o sea, estuve eh, dentro de todo eso cuidada, pero emocionalmente pues fue un abandono. Y bueno, por eso decía que ir entendiendo nuestro origen nos va a ayudar, o nuestras dinámicas de infancia, a ver cómo nos relacionamos. Ahora, de adulta, pues en esta parte de, les decía, ¿no? Desde el que el foco se lo lleva el adicto, pues queremos, entonces ahora tengo que hacer yo algo para que me atiendan a mí, para que me hagan caso, para que yo sea validada, para que sea reconocida, porque pues entre que mi mamá cuidaba a su alcohólico y el alcohólico pues andaba en su desmadre, pues a mí me venía esta parte de abandono, ¿no? Y tener que hacer algo para agradar, para ser reconocida, para, ¿no? Y ahí es donde muchas de esas conductas o comportamientos o de esa inseguridad, pues viene de este abandono emocional. Un poquito respondiéndolo, Humberto, no sé si desde ahí pueda, te ayudaría mucho también a Mm, escuchar esta de patrones que estuvimos hablando las sesiones anteriores. gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto que leímos, que se identifique o que le surja alguna, ahorita relacione algo de su vida? Yo ¿No? quisiera participar en algo. Adelante, Liliana. Sí, mira, yo pienso que lo que acabas de decir es cierto. A veces en todas las familias pasan sucesos así, pero yo también pienso que ya cuando uno empieza, bueno, no. Le iba a decir, cuando la gente empieza a crecer y empezamos a ver que nuestros padres cometieron varios errores porque pues la educación fue así, uno trata de cambiar, de que no quiere seguir los mismos patrones y empiezas a educarte como por ejemplo este grupo que estás ahorita empieza como a hacernos otra perspectiva de lo que es la vida, de que la vida no es el borracho, los golpes, aguantar gritos, sino ya tú empiezas a poner esos boundaries, esas, yo no quiero esto para mí y tengo que alejarme de personas alcohólicas, de gente que no me trata bien y yo misma empezarme a amar a mí misma. Desde el momento que uno se empieza a amar a uno mismo empieza a no dejar que alguien lo maltrate y uno le dice, ok, esto es lo que yo quiero y si no puedes, está bien, yo me retiro y busco otra persona que me trate bien, a una persona que me acepte tal como soy, porque tú ya no quieres seguir con este patrón. Porque también aquí se trata también de quitarnos todos esos patrones y esa vida de que a veces nuestros familiares o nuestra familia nos educó de que, oh, tienes que estar con tu esposo y respetarlo, pero creo que también la, la educación de nuestros padres en aquellas épocas era eso, a ir a tener respeto al esposo, pedirle permiso al esposo, pero en esta actualidad, ya cuando tú te empieces a educar y empiezas a ver que la vida no es así, empiezas a ver que tu esposo no es tu papá, no tienes por qué pedirle permiso, sí tienes respeto para él, pero tú eres un individuo que sufre, llora, tienes emociones, tienes sueños y que también tú tienes derecho a salir adelante y que no tienes por qué estar en esa disyuntiva de que nos enseñaron nuestros antepasados. Entonces, cuando tú te empiezas a venir a estos grupos, empiezas a ver, yo no quiero estar así todo el resto de mi vida, yo vine a esta vida a ser feliz, yo vine a esta vida a cumplir mis sueños, a que tengo mis hijos, tengo que tener un matrimonio de respeto sin gritos y también trabajar, estudiar, porque todos los seres humanos queremos eso, ser independientes, todos soñamos con algo y creo que todos tenemos el derecho de ser felices. Y yo creo que cuando uno empieza a ver eso, las cosas empiezan a cambiar y te empiezas a rodear de pura gente que piensa igual que tú, que sueña igual que tú y empiezas a amarte y a quererte más a ti mismo. Y yo pienso que me gusta mucho, bueno, esta es la primera vez que entro a esta reunión, ¿verdad?
pero estaba escuchando lo que están hablando. Este, yo también tuve un padre que también tomaba, un padre que también, mi madre la golpeaban, pero también mi madre se enseñó a decirnos que no, esta no es la vida que queremos. Y mi padre, ya cuando empezamos a crecer nosotros, empezamos a decir a mi papá, hey, ya no le pegas a mi mamá, hey, ya no puedes tomar aquí en la casa. Y mi papá empezó a cambiar, porque ya éramos los hijos los que le estábamos diciendo, no más, no le puedes pegar a mi mamá, no le puedes hacer esto. Y si no, papá, te queremos mucho, te amamos mucho, pero te tienes que ir de la casa. Y mi papá empezó a cambiar. Sí hubo un pleito de donde él al principio no quería ceder, pero cuando veo que ya todos los hijos estábamos diciéndole no más, él empezó a cambiar. Pues mi papá ya se metió a la religión, se hizo cristiano, cambió. Y creo que mi mamá y mi papá ahorita tienen una vida diferente. Y eso es lo que tenemos que emprender todos nosotros, de que sí hemos sufrido, especialmente los latinos que vinimos de una sociedad donde el marido por lo regular golpea, toma, pero ahora estamos en otra época, donde no más. Y no digo que las mujeres están empoderadas, no creo en eso yo, porque yo siento que un empoderamiento viene con el respeto de uno mismo y el amor a uno mismo. Y cuando uno se quiere y se respeta, no permite que a alguien más le falte el respeto. Y era todo. Gracias, Liliana. Ahorita te doy la palabra, Mimi. Mm, Ujú. Aquí me gustaría compartir un poquito a mí de la historia, cómo llegó a Coda, porque eh, para mí todo lo que, aún estando en programa, coincido con lo que decía Elena de uno empieza a ver otras cosas, pero aún estando en programa yo vivía en un pueblo pequeño, soy del sur de Veracruz, y pues todos hablábamos de lo mismo, ¿verdad? Éramos casi puras mujeres. Era muy similar la dinámica, como se mencionaba, ¿no? De una cultura o algo muy, pues muy repetitivo en la parte, déjenme usar así como la palabra, muy normal, ¿no? Muy normalizado el hecho de que no hubiera comunicación, de que las familias no hablaran de sus emociones, entonces, aun cuando yo escuchaba, pues incluso en unas ocasiones decía yo, ay, no estoy tan mal, ¿no? O sea, no me fue tan mal. Y no fue sino hasta que un compañero así me vio. Yo me vengo a vivir a la Ciudad de México y un compañero me invita a un grupo, a un aniversario de un grupo de cosas. Y justo, pues traía yo broncas, ¿no? Me vine en fuga geográfica también, la verdad, pero llegué aquí y fue lo mismo. Yo ni siquiera llegué por una pareja como a codependientes, yo llegué por mis relaciones familiares. Me costaba mucho trabajo y yo ya me había salido de mi lugar de origen y llegué acá y llegué con otro familiar y fue exactamente la misma, ¿no? O sea, era la forma en la que yo me relacionaba con otros. Después de un tiempo entendí que yo no podía haber hecho otra cosa diferente si todo lo que había visto pues era similar. Y lo había visto tanto fuera como dentro de mi familia, ¿no? Me recuerdo mucho pensando en en la familia o buscando la familia ideal, perfecta, ¿no? Y entonces buscaba yo, ay, a ver cuál, ¿no? ¿Cuál? Y tenía unos amigos, estaba yo en una agrupación en donde, pues era desarrollo humano finalmente, pero era muy padre y nos vinculábamos. Entonces de repente me empecé a adoptar así, literal, con otras familias, ¿no? En donde había un papá, una mamá y unos hijos, y entonces yo me pegaba a esa familia y a ver como que si queriendo sentir esa parte que yo no tenía en la mía. Tristemente empecé a notar que en todas las familias pues había, ¿no? En todos los lugares de Cosa Navas y en todas las familias había conflictos, incomodidades, malestares, infidelidades, alcohol, bueno, en fin. Y de verdad que no encontraba yo una y cuando dije, ay, esta sí, no, ay, qué padre, que ellos sí, se quieren mucho, no sé qué, es igual, o desilusión, ¿no? Pero en algún momento sí llegué a notar, ya en programa, fíjense, eso ya fue en programa justamente,
que ya cuando empecé a escuchar lo de codependientes y cuando ya empecé a identificar y a ver otras cosas, pues ahí fue como cuando me di cuenta que eso no, ahora sí como decía alguien, ¿a que eso no era normal? Decía una compañera mucho así, que eso no es normal. Pues no, eso no es normal. No es normal que la gente no hable sus emociones, no es normal que se nieguen los sentimientos, no es normal que, o sea, no, pues eso es lo que yo veía para donde quiera que volteaba. No es normal que haya esa rivalidad, no es normal que no se pueda compartir, o sea, eso no es normal. Entonces, sí, sí, creo que también a veces no es falta de ganas, es que, pues, o puedo querer algo que veo afuera, ¿no? En algún momento, como les digo, sí llegué a ver actitudes o cosas en otras familias, parejas, y yo decía, ay, no, eso sí se ve bien padre, ¿no? Eso sí es diferente, eso sí se ve más sano y así. Pero no sabía cómo, nomás lo veía yo, o sea, era echarle ganas, pues a mí no me funcionó, este programa no es de autopropulsión ni de autoayuda. Entonces fue como empezar a escuchar cómo lo hicieron otros y cómo lo hicieron pues trabajando los pasos. Pero sí, sí creo que a veces también, no digo que sea, a ver si no suena muy fea, pero que no es por ignorancia, porque yo no siento que no fuera tanto porque yo no quisiera lo que veía, o sea, no quisiera otra cosa, era porque yo no sabía cómo hacerlo. O sea, más bien era ese desconocimiento de cómo podía yo vivir de una manera sana y satisfactoria. Y echándole ganas, pues había, o sea, había vuelto a lo mismo, tenía relaciones tóxicas y muy insanas. No solo les hablo de parejas, les hablo de amigas, de la familia. Entonces, creo que ahí también a veces es como, por eso para mí fue importante darme cuenta de dónde se había originado todo, cómo yo, es lo que había aprendido y lo que yo seguía repitiendo. Mimi, te escuchamos. Gracias, Pri, gracias por abrir esta hermosa sala. Soy Mimi, soy codependiente. Pues me siento muy, muy identificada con tu historia y entiendo ya ahora, o sea, el por qué, ¿no? Es muy bonito saber el por qué tengo la necesidad tanto de que me amen o por qué me engancho, o sea, por qué me engancho con las personas que me dan amor, que hasta después, me pueden maltratar y no me doy cuenta. No me doy cuenta porque me están dando la parte que yo carezco y que muchas veces, me encanta lo que dices, que muchas veces no es de que no lo sabemos, ni siquiera lo sabemos. Y para mí darme cuenta ya fue así como que, wow, o sea, abrí los ojos a darme cuenta y ya no darle tanta vuelta, ya no excusarme tanto, pero ahora me doy cuenta de que me tengo que regresar al paso número uno, o sea, en todo, simplemente con lo que estoy pasando ahorita de querer controlar situaciones, de cosas que no me incumben a mí, realmente me han afectado, pero al mismo tiempo me puedo ir de ahí, me podría ir de ahí, pero no puedo, no puedo. Tampoco, no es tan fácil. Hay algo que ha estado ahí por siempre que viene desde mi infancia, o sea, como lo acabas de decir, que fue la necesidad de amor, la necesidad de sobrevivir, de cariño, infinidad de cosas. Entonces ahora todavía sigo tapando esos huecos que nunca los he podido tapar anteriormente. Y solamente ahora entiendo muy bien el paso número uno, que es solamente un poder superior, que me doy cuenta, ahí es donde me doy cuenta, pero me doy cuenta que no puedo y ya de ahí, pues los tres pasos, y ahora entiendo por qué se tienen que hacer y todo y cómo se hacen, pero el darme cuenta que ni siquiera puedo cambiar eso, que realmente es una codependencia, que realmente es una necesidad, o que un miedo a quitarte de ese camino que estás, que sabes que no está bien, que ahora ya me estoy dando cuenta y todo, pero que realmente no puedo, no puedo. Y pues me encantó tu historia, o sea, porque se parece mucho a la mía, sinceramente. También igual, o sea, carecí de muchas atenciones y no estuvieron ahí y por muchas razones también, igual por el alcohol de mi papá y mi mamá, pero, pero ahora una de las cosas que he aprendido mucho es de que ahora me puedo dar yo cariño a mí
Y se me olvida a veces cuando estoy en codependencia o estoy haciendo cosas que pues sí, que no son buenas para mí. Tengo que parar y darme cuenta, ok, ¿qué es lo que no has hecho para ti? Digamos, como el día de hoy me dediqué mucho a mí desde que llegué del trabajo y es desde las cosas pequeñas, como siempre lo he dicho, desde bañarme, cuidarme, alimentarme bien, hacer esto, hacer lo otro para mí. Y una de las cosas es también como venir a estas juntas, a hacer esto, a, a madrinarme, no sé, un montón de cosas que uno puede hacer para uno. Pero sí, es muy difícil, es muy bonito darse cuenta, pero es muy difícil también tomar los siguientes pasos y solamente con la ayuda de un grandísimo poder superior que pues tal vez está esperando que le pidamos y yo creo que eso es lo que tengo que hacer, pedir y pedir para que venga el cambio, ¿no? Gracias por Gracias escucharme. a ti, Mimi. Gracias por hacernos el resumen de la aplicación de los pasos a la vida, porque ahí algo importante que ahorita comentaba Mimi, decía que no puedo, ¿no? No me puedo. Pues no puedo porque soy codependiente. Porque si pudiera, si fuera, no, si yo pudiera, no sería codependiente. O sea, se han visto que hay gente que está en un lugar, está incómoda, le están haciendo algo que no le gusta, agarra y se va, y se quita y ya. O sea, manda la volada, manda a volar a todos, hace lo que tiene que hacer y ya. Yo no puedo, porque mi condición, porque esa manera en la que yo aprendí de la infancia, es lo que ya está grabado y es lo que está como que lo más reforzado, porque eso fue lo que yo aprendí a hacer. Y no me puedo quitar porque mi mamá no se quitó, porque mi abuela no se quitó, porque toda la gente que he visto ahí se ha quedado, ¿no? O sea, hablando del contexto en el que yo crecí, pues todos se quedaban, aunque, y hablo de todos, no solo de pareja, ¿eh? O sea, hablo de todos, de la familia, o sea, me están fregando, ¿no? Literal la vida, pues ahí me quedo porque son la familia. O me están lastimando, o sea, por ejemplo, en el caso de mi familia es muy burlona. Y lo veía yo apenas que con una sobrinita bebé, o sea, chiquitita, de como de un año o dos. Yo decía, pues la niña ni entiende lo que estás haciendo y te estás burlando de ella y la estás haciendo sufrir. Sí, así es una parte fregona, molestosa de mi familia. Así es esa manera de relacionarse. Y no saben, para mí eh, incluso fue muy impactante, fue muy choqueante cuando yo escuché el cómo me podía alejar de la familia. Para mí fue un shock así de, no, eso no se puede, eso no es cierto, o sea, no existe. Y el decir, es el autocuidado, es ponerme primero yo, sea de quien sea, no, bueno, para mí eso fue sacrilegio, ¿no? ¿Cómo alejarte de la familia si la familia es lo primero, lo más importante, Este, y ahí hay que estar, ¿no? Porque eso fue lo que vi, fue lo que aprendí, fue lo que me dijeron, fue lo que todo el tiempo me han repetido, porque social y culturalmente eso es lo que nos dicen y porque, pues, es la tradición, ¿no? O sea, culturalmente es así. Y cuando a mí en COA me dieron el permiso ¿no? Porque pareciera así que me dieron permiso de decidir por mí, de ser también la compañera del autocuidado. O sea, ¿cómo yo iba a aprender a cuidarme si yo veía normal la forma del descuido, del exceso, de todo lo que se dio en mi familia? Pues no era algo que estuviera en mi contexto, no estaba dentro de mi radar, esa forma de, de cuidar, o sea, yo no sabía digo, sí, pues sí, obviamente me bañaba, sí, obviamente lo básico, ¿no? Pero no sabía que hacerlo con esa intención, por ejemplo, pues sí comía, pero no con la intención del cuidado para nutrirme, para estar saludable, porque es importante, ¿no? Y todo lo demás. De ir a atención, de ir a un chequeo médico, o sea, de todo lo que ustedes me puedan decir, no tenía esa conciencia de que eso era no por deber ser, sino por el amor hacia mí misma, el autocuidado yo no lo tenía como un concepto, porque no lo viví y porque el lugar donde yo crecí tampoco la gente lo hacía. Y eso es lo que les decía yo que era aprender.
Y bueno, también por eso les digo, la reacción que tengo, pues es la natural, es la que aprendí. Y ahora que, entonces, ¿cómo? Mimi nos daba ahorita el resumen, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo aprendo, no? Pues justo fue llegar a un grupo, ver cómo lo estaban haciendo otras personas, ver cómo otros hablaban de ese amor propio que yo desconocía porque no lo vi, les estoy diciendo que en mi familia, habiendo una adicción, pues no hay amor propio. Hay un descuido, hay una falta de valía, ¿no? Incluso. Y bueno, parte de eso es lo que venimos a encontrar. Y no es hablar de la enfermedad, sino de la solución, como ya Mimi nos decía, ¿no? Porque entonces ahora me doy cuenta que tengo que hacerlo diferente, pero para eso diferente, pues primero me tengo que dar cuenta que no está, que lo que estoy haciendo no es tan sano para mí. Porque a lo mejor habrá quien ya se dio cuenta, pero yo no me había dado cuenta cuando llegué al programa. Yo creí que era lo normal, que era lo que todos hacían, que era lo común. Y porque si volteamos a todos lados, pues es mucho, ¿no? De lo que se vive, de pues la falta de consideración a los demás, las agresiones, o sea, hay ese insano juicio que pues ya con tantito programa ya puedo ver, ¿verdad? Pero antes no lo veía, eso era lo normal. Y hace poco apenas en una junta, este, traía yo una sensación de temor, de muchas emociones ahí y sobre todo vulnerables, ¿no? Entonces, empieza a hablar unos compañeros del miedo y la siguiente tribuna y el miedo y la otra tribuna y el miedo y el miedo y el miedo. Entonces, eh, pude yo también decir, es que yo también siento miedo, ¿no? Y ahorita me acaban de dar ustedes permiso para hablar del miedo, porque yo no quería decir que tenía miedo, ¿no? O sea, como yo, adulta, con programa y ahí sigan echando cuenta, ¿cómo va a decir que tengo miedo? Pues sí, sí tengo miedo. Pero si yo ya tengo el tercer paso, si yo ya le entregué mi voluntad, mi vida a Dios, ¿cómo voy a tener miedo? Pues así lo estoy sintiendo, ¿no? Y fue darme permiso, el compartir de los compañeros me dio permiso de hablar de ese temor. Pero si ni antes ni cuenta me había dado que lo tenía, porque yo vengo volviendo al origen, de una familia que, pues, con algunas crisis o algunas tragedias fuertes, pues no se hablaban de los sentimientos para no sentirlos, ¿no? Para no desboronarse, para no sino que había que ser fuerte, había que echarle ganas y eso es lo que yo aprendí. Y aun cuando hoy tengo la conciencia de mis sentimientos, de mis emociones, de lo vulnerable, de un poder, aun cuando lo tengo, lo que me brinca así, lo inmediato, es el hacérmela fuerte y no ser vulnerable, porque es lo que tengo ahí como automático. Pero bueno, pues justamente como vamos a leer aquí en esto, pelar la cebolla es ir hacia adentro, dice aquí. Pelar la cebolla es darse cuenta de cómo lo que en la niñez vivimos y nos impactó y es lo que está ahí en el origen, ¿no? Pero pues cada vez lo vamos descubriendo un día, un poco a poco, ¿no? Ir quitando las capas. ¿A alguien le gustaría leer esta parte de quitar las capas? Adelante, Vero. Muchas gracias. Quitar las capas. Es necesario la intensidad y profundidad de esta traición por medio de abrir nuestros corazones. Iniciamos el proceso, esta vez moviéndonos del auto menosprecio a la compasión por nosotros mismos. El proceso requiere dejarnos ir todas las formas que hemos usado para regarte. En vez de eso usamos y valoramos las herramientas que hemos aprendido en la recuperación de CODA, los patrones y características de la codependencia, los 12 pasos, un consejero, un grupo, nuestro poder superior. En nuestra recuperación aprendemos a despegarnos del pasado y desarrollarnos conciencia de las nuevas opciones de nuestras vidas. Los patrones y características de la codependencia fue una herramienta desarrollada por Kodak para usarla en la autoevaluación, identificando los patrones de negación, autoestima, conformismo, control,
se animan a los miembros a descubrir y explorar la codependencia. El Hasta ahí, pero conformismo gracias. también. Wow, gracias. Hasta ahí, gracias. Sí, fíjense que, digo, ya estuvimos hablando de esto que es más bien un proceso, ¿no? De ir conectando, de ir revisando, pues, ¿quién le gusta? Hay una parte del libro grande que dice, ¿quién quiere? Cuando habla del inventario, que ahorita no recuerdo textual, pero menciona, pues, ¿a quién le gusta hacer conciencia y ver lo que hemos hecho, ¿no? A nadie le gusta, sin embargo, es necesario, pues, para poder pasar, como dice aquí, de la idea de minusvalía, de sentir que no, que cómo soy tan, ahorita que les decía, ¿no? Cómo soy tan débil, cómo soy tan temerosa, cómo soy, y de estarme culpando y de estarme recriminando por lo que no hago bien, y entonces vamos a pasar esa parte de compasión, ¿no? Eso fue un regalo grandísimo que a mí Koda me regaló, en lugar de estarme juzgando y criticando y cómo es posible. Y apenas, ¿no? En estos días tuve pues una reacción codependiente, porque esa es mi condición. Raro sería que no la tuviera. Sin embargo, pues fue como muy, ah, como que no la vi, no, fue muy inconsciente, o la reacción fue automática, inmediata, obviamente, pero ni siquiera me pude hacer para atrás, no me pude regresar. No me di cuenta, me quedé no en la conmiseración, pero sí en el malestar, la incomodidad, el impacto que tuvo con otros, y bueno, el caso es que me dolió fuertemente ver cómo había yo afectado con mi actitud codependiente. Mi patrón fue justamente de sumisión y conformismo. Estaba yo haciendo algo que no quería hacer. Y entonces, al darme cuenta de eso, rápido lo que llegó así de, ¿cómo es posible que afectes, no? ¿Cómo es posible? Y a la recriminación. Y ya después me pude dar cuenta y rápido dije, a ver, es que yo no soy culpable. Y pongo este ejemplo, ¿no? Luego ahí de cuando uno tiene gripe, ¿no? O cuando tienes algún resfriado, pues estornudas. Y no es por querer contagiar a los demás, por eso usamos el cubreboca, te pones un Kleenex, algo, ¿ah? Pero pues es lo que traes un resfriado y vas a estar estornudando. No puedes hacer otra cosa. Si yo soy codependiente, pues voy a tener reacciones codependientes. No puedo hacer otra cosa. Pero la compasión entra cuando empiezo a aceptar y a ver que a pesar de esas reacciones, de esas actitudes, pues me puedo regresar y hacer mi paso 10, identificar dónde estoy afectando, cómo estoy siendo egoísta, cómo estoy siendo deshonesta, cómo estoy siendo interesada, cómo estoy temerosa, ¿verdad? Ir con la madrina, ya decía ahorita, todas las herramientas que decía la compañera Mimi, las que tenemos, y una de las herramientas, que era lo que le mencionaba hace un rato a Humberto, pues son los patrones, porque nos ayudan a ver qué actitud o qué estamos haciendo y cómo es, o sea, aquí dice, em, aprendemos a desapegarnos del pasado, ya no me estoy castigando ni recriminando con lo que ya pasó, sino que desarrollo nuevas opciones para vivir la vida. Sin embargo, es importante a veces revisar ese pasado, como ya decíamos, para entenderlo y comprender cómo es que hoy me estoy relacionando a partir de ese pasado. Pero me desapego de él y empiezo a vivirlo de una manera diferente. Y bueno, vamos a leer la siguiente parte, por favor, si me ayudan. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo leer. Ah, adelante, Mimi, espérame, aquí conforme. ¿Dónde se quedó? ¿Conforme? Aquí. Oh, Ajá. a ver. Conforme atendemos las reuniones e intercambiamos con otros miembros de CODA, nos volveremos abiertos a hacer nuestro trabajo de recuperación. El dolor que sentimos es más grande que nuestro miedo a cambiar. Aprendemos a nacer el vals de la recuperación.
paso 1, 2 y 3, una y otra vez en la respuesta a muertos problemas de la vida. Hacemos un respiro de alivio cuando damos a dos esas cosas sobre las cuales, más bien dice adiós, ¿verdad? Me imagino. No Sí, sé. Adiós esas cosas sobre las cuales no tenemos control. Conforme trabajaremos nuestros pasos cuarto y quinto, tenazmente sacamos fuerzas de las pesadas capas de la cebolla, la capa protectora de la negación. Con la ayuda de nuestro poder superior sobrevivimos. Renace la esperanza. ¿Hasta gracias, ahí? Mimi. Sí, Sí. está bien, gracias. Ujú, Y ahora sí. lo que tú nos habías comentado, paso 1, 2 y 3. Sí, me adelanté, perdón, pero No, no, gracias porque justamente el que Mimi nos haya comentado eso, pues nos da esa esperanza de la recuperación. O sea, en esta introducción lo que leímos es, sí hay que ver nuestra parte de infancia, sí ahí está la clave, pero no vamos a vivir de ese dolor, sino que vamos a poder, eh, primero, recordar que somos impotentes ante otras personas y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Aquí nuestra sustancia son las personas. Somos impotentes ante las reacciones, las caras, las formas de otra persona y nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Y pues bueno, aquí dígame quien no lo reconozca, o más bien, quien no tenga ese problema, pues qué padre, porque no es codependiente, ¿verdad? Pero aquí nosotros en este programa de codependencia lo que vimos, pues justamente fue que lo admitimos, que éramos impotentes ante la vida de los demás y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ese es nuestro primer paso. Y bueno, pues ya con ese tenemos un buen trabajo ahí, ¿verdad? O sea, para admitir que yo no puedo hacer nada. En el segundo, ya llegamos al convencimiento de que un poder superior nos puede volver el sano juicio. Pero pues ¿de qué hablamos, no? ¿Cuál es el sano juicio? ¿Cómo sé que estoy teniendo sano juicio como en mi relación, por ejemplo? Yo no les puedo hablar de hijos porque no los tengo, pero si lo veo, ¿no? Desde ese amor incondicional de madre, pues cuál incondicional no tiene límites, no tiene, pero he escuchado muchas compañeras que pues que ahí encuentran su conflicto, ¿verdad? Y para mí, pues si puedo verlo con la misma familia, ¿no? Si es la familia, si uno debe de ser, de estar para ellos, o sea, ¿qué de sano juicio tiene que me lastimen, me agredan o me sienta yo afectada, aunque sea mi familiar? Nada más porque es mi familiar tiene derecho, pues dígame, o sea, ¿cuál es el sano juicio ahí, no? Si a lo mejor hablamos de la pareja, que si este, yo la elegí, que si que yo digo que para toda la vida y entonces, pero pues si hay algo que me está afectando por muy buena relación que sea, pues, o sea, si hay algo que no me está haciendo sentir cómoda, si hay algo que está alterando mi bienestar, pues, ¿cuál sano juicio? ¿Cómo sé que ese es sano juicio, no? Y en el tercero, pues decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos. Por eso que estar haciendo este paso, este vals le llaman aquí de la recuperación, paso 1, 2 y 3, pues es la respuesta a nuestras vidas. Porque nosotros no tenemos el control, nuestra vida se ha vuelto ingobernable ante la vida de los demás. ¿Ante quién? ¿Ante la vida de quién? La vida de ustedes se pone ingobernable, sería la pregunta. ¿Ante la vida de qué persona mi vida se vuelve ingobernable? Alguien que se le venga a la mente o que quiera compartirnos, si tiene acá acá en Codependientes decimos nuestro sustancio o nuestra sustancia. ¿Por qué? Pues porque así como los doble A tienen la sustancia que es el alcohol, ¿va? Nosotros decimos nuestro sustancio o nuestra sustancia, ¿no? En esa broma o en ese sarcasmo. Adelante, Vero. Pues para mí, todo aquel que me permita
que me permita salvar. Así puede ser una pareja, alguien en el servicio, un familiar, una pareja, cualquier de esas personas, porque pues yo tiendo a ser más condependiente. Sí, a rescatar. A todo aquel que lo vea pobrecito. Bienvenida a casa. Fíjate, decía una compañera ahorita, qué bueno que con esa honestidad que nos dice, pero alguien decía, ya no podía yo rescatar a personas, entonces andaba rescatando perros, así literal, ¿no? O sea, dejó de rescatar gente y empezó a rescatar animalitos. Qué fuerte, ¿no? Pero real, 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 o sea, fuerte, pero real. O sea, todo aquel que se deje, lo describiste perfecto. Mimi, te escuchamos. Gracias. Me siento muy identificada con eso. Después de que ya no puedo rescatar a la gente y que ya, o sea, me lastimé yo misma o las personas te lastiman, ¿no? Es obvio, pero porque necesitas tanto y después andas rescatando a los hijos y luego andas rescatando acá y no sé cuánto. Pero creo que se cambian los patrones, es lo que me acabo de enterar en estos días, porque te crees como que de repente recuperada y luego regresas a otro y ya, o sea, ya no estás rescatando, pero ahora estás controlando. Y ahí es donde me he estado dando cuenta de que, wow, o sea, esto sí realmente soy una cebolla y me quitan una y todavía hay otra adentro y otra, y luego, y todavía sigue otra, pero como que esa cebolla no termina y pues sí, cada gajo duele, cada gajo, te das cuenta que pues no es fácil, no es fácil, pero pues como digo, de perdido ya ahora ya de perdido ya me di cuenta, pero ahora me estoy dando cuenta que realmente lo que necesito hacer es de que no puedo con con este otro pedazo de cebolla que necesito que me quiten, porque no puedo, es mucho más grande de lo que yo me imaginaba, no puedo realmente. Hay cosas que creo que tal vez las hice con mi puro poder y ahora sí ya me doy cuenta que muchas cosas realmente no, y que necesito el poder superior y volverme hasta atrás y en cada una de mis cosas que tengo, en cada una de mis experiencias que voy teniendo. Este programa me ha enseñado tanto, o sea, me sorprende cada día, y no de que me sorprenda de cosas hermosas, la verdad, pero cómo me sorprende de cosas que, oh, ahí estaba otra capa más que quitar, oh, esto. Pero bueno, ahora lo veo con un poquito más se podría decir de sarcasmo o podría decir como de felicidad al mismo tiempo y así como que una más, Mimi, una más, ahí la llevas, de paso a pasito, ¿no? Pero bueno, es lo que me llega a la mente, gracias. Gracias, Mimi. Y fíjate que yo no creo que sea sarcasmo, ¿no? Incluso hay una parte también creo que es más acerca del alcoholismo cuando van a buscar al tercer alcohólico y se empiezan a reír de él, ¿no? Cuando lo ven y a él no le hizo gracia que llegaran riéndose, pero pues ellos se reían de que ya sabían cómo era esto, ¿no? Cómo era la enfermedad y justamente pues ya hoy nos podemos reír y no llorar, ¿verdad? Porque antes en la conmiseración pues ahí nos revolcábamos y pobre de mí, qué mal, qué tanto me han hecho y hoy pues digo, ay, ¿no? Y tú que te dejabas, ¿no? O tú que estabas ahí no te quitas, o sea, ya lo podemos ver de una forma, sí, yo creo que la palabra adecuada es sarcasmo pero no, pues no la veo mal, ¿no? Desde ya verlo de una forma diferente, ya no sentir esa abrumante dolor y pues volvemos a quedar a la conmiseración. Gracias, Mimi. Adelante, Humberto. Priscila, eh, te digo que he avanzado muchísimo, más que una consulta psiquiátrica, porque me he ubicado y te agradezco montones, de verdad que bendiciones. Y quisiera pues resumir como eh, perdón, algunos psicólogos llaman insight, ¿verdad? Es ese destape que ahora estoy viendo. Yo había, ubicado muchísimo mi situación de neurosis a partir
de la muerte de una hermana, donde mi mamá estaba embarazada. Yo soy el séptimo hijo de ocho. Esa niña murió escasamente al año y pocos meses, y yo nací casi inmediatamente. Entonces, yo sentía que eso, pues sí, pesó, definitivamente que sí. Y probablemente mi infancia y mi adolescencia, sobre todo, a mí me daba mucho miedo cuando mi mamá, que era neurótica, histérica, ahora ya lo veo a la luz del programa, entraba en ataques de histeria. Y a mí me daba un gran miedo que se muriera, y entonces yo trataba de protegerla y qué sé yo. Y ese carácter así como protector, ahora yo lo veo por lo que estás exponiendo sobre el rol de mi padre. Eh, y es que no sé si en otro país se dice mangonear, es decir, tener la sartén por el mango. Lo hizo mi madre. Mi madre era una persona eh, controladora, casi dictatorial, y mi padre tenía ese carácter sumiso, conformista, al punto que mi madre se ufanaba de decir, yo le dije a Pedro, se llamaba mi padre, en paz descanse, que si mi mamá no se iba con nosotros, yo no me casaba. Entonces, ella se puede ver totalmente ahí que no había amor. No digo que no hubo después, pero mi madre fue más madre que mujer. Entonces, ella se negó y le negó a mi padre ese goce, ese placer de una vida marital. Y yo me reconozco que eso lo normalicé. Estabas hablando de un padre, digamos, amenazador o golpeador, pero mi padre no, nunca, ni siquiera fumó, pero mi madre tenía eso. Y yo quise repetir ese rol como si fuera lo natural, ¿verdad? Y mi primer matrimonio lo hago con una mujer, y tengo que decirlo de esta manera, de una conducta libertina. Entonces yo era pasivo, totalmente permisivo con una persona que no asumía ni siquiera el rol de mamá para mis hijos. Y yo quise como colocar, ahora hasta me da risa, ese modelo, ¿verdad? Como de cajita de cartón sobre algo que era imposible sostenerlo. Y repito, mi segunda relación con una mujer que sí tiene el carácter similar a mi madre, eh, pero yo con programa comienzo a tener ya otra actitud, y ahí ha entrado el tema del conflicto. Entonces, el tema que tengo es que eh, todavía no he salido de dejar ese modelo, aunque yo no soy mi padre ni ella es mi madre, pero sigo como tolerando y asumiendo ese rol que tenía mi padre de obedecer, de no causar problemas, de que todo estaba bien, cuando en realidad no está bien, ¿verdad? Entonces, y estoy trabajando en dejar de sentir culpa por mis apetencias, por mis deseos, por, por mis necesidades, porque siempre, y termino con esto, he puesto, ¿verdad? Por esa neurosis de complacer, de quedar bien, y, y yo quedarme al tercero o cuarto lugar. Gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti, como bien dices, ¿no? En estos grupos no es que yo tenga nada en contra, todo lo contrario. Yo respeto y valoro mucho el trabajo psicológico y psiquiátrico, pero la gran ventaja que nosotros tenemos aquí es la identificación. Lo que estamos hablando desde el corazón, cada uno de nosotros lo comparte con la risa, con la ironía, con el dolor, con el sarcasmo, pero al final es desde el fondo, ¿no? Es lo más honesto y lo más auténtico que podemos hacer.
Por eso que importante el anonimato, que aquí se quede todo lo que se habla y que no se repita en ningún momento. Pero es eso, ¿no? O sea, esa es la fuerza del grupo, que me está hablando otro que ha vivido lo mismo que yo. Y eso, claro que ningún especialista, ningún experto lo puede replicar. Pero bueno, compañeros, la verdad que un gusto, me llevo mucho y me quedo muy contenta de esta reunión. Me parece que tenemos que cerrar, ¿verdad? No sé si la moderadora por ahí nos dice, pero yo tengo entendido que a las 9 termina, ¿verdad? Sí, sí es correcto, compañerita Priscila. Sí, A las 9 concluimos. No sé si va a cerrar ya nos ya el pasamos un tema poquito. para que. Ajá, sí. No, recuerden